Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 29 de mayo. En esta fecha tradicionalmente se celebraba la fiesta de la Ascensión del Señor. Sin embargo, ahora se ha decidido hacerla el domingo, ¿no? Bueno, se celebra a San Pablo VI, Papa, ¿no? Fue quien eh, prácticamente terminó el Concilio Vaticano II. Y aquí tenemos un problema, un error. Eh, Fue creado cardenal el 15 de diciembre de 1958, dice. Elegido sumo pontífice el 21 de junio de 1963. Esa es la fecha correcta. No de ese año, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura, como hemos venido haciendo, en esta fiesta, en esta cincuentenario, ¿no? O cincuentena de Pascua, antes de Pentecostés. Los hechos de los apóstoles, ¿no? Lo que concierne a la iglesia naciente. Tenemos el capítulo 18, versículos del 1 al 8. Muy bien, dice entonces el libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Corinto quedaría más al oeste, ¿no? Eh, de Europa. O sea, estaba en Atenas y luego pasa a Corinto. Tesalónica, Atenas hacia abajo, luego hacia el oeste, Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. O sea, habían sido expulsados los judíos, ¿no? Como parece ser el común denominador. Siempre han sido desterrados primero y luego expulsados a donde llegaban. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga esforzándose por convencer a judíos y griegos. Bueno, el centro de su predicación era que Cristo era el Mesías, ¿no? O el Mesías que esperaban los judíos era Jesús. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías, o que el Mesías que esperaban era Jesús. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: la sangre de ustedes recaiga sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Bueno, esto ya lo había dicho, ¿no? En otra ocasión, o en un par de ocasiones. Pero es precisamente porque iba a los judíos principalmente, ¿no? Pero también ya a los gentiles lo había hecho desde el primer viaje. Sin embargo, como era importante rebatir a través de las escrituras, ¿no? Y demostrarle a los judíos que el Mesías que esperaban era era Jesús, ¿no? Recordemos que Cristo es el ungido o el Mesías, que el Mesías era Jesús y que había resucitado. Bueno, se marchó de allí y se fue a casa de un cierto
Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También muchos otros corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Bueno, habría que mencionar, no lo hicimos al principio, pero todavía podemos hacerlo. eh, Corinto era una ciudad, era la ciudad más importante, ¿no?, en esa área del Mediterráneo. Eh, Era puerto de dos mares prácticamente, ¿no? Y unía Asia y Europa. Y entonces era un centro comercial bastante importante para los romanos, ¿no? Ya en esa época, eh, que eran el imperio, ¿no? Ya los griegos habían decaído y estas eran ciudades romanas. Por otro lado, habría que decir que era una ciudad dedicada mm, al pecado, ¿no? Así se conocía a Corinto. Corinto era la ciudad del pecado. Y precisamente en Corinto existía el templo de Afrodita, donde se dice que había sacerdotisas dedicadas a la prostitución. Más de 1000, ¿no? Más de 1000. Eso es lo que se cuenta a través de la historia. Sacerdotisas que eh, tenían, ¿no?, allí sus aposentos y se dedicaban a la prostitución como parte de la religión y del culto a Afrodita, ¿no? Bueno, entonces era una ciudad eh, que temida, ¿no? Y San Pablo temía, eso lo cuenta luego en sus cartas, ¿no? Precisamente a los corintios. Muy bien, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo responsorial 97, cuyo responso es: el Señor revela a las naciones su salvación. Podemos ver que ya en este responso está, ¿no?, claramente la orientación mesiánica de este salmo. El Señor, o sea, Dios, revela a las naciones su salvación, o sea, a Jesús, ¿no? El nombre es Dios salva. Entonces, su salvación es precisamente el Mesías, ¿no? El ungido. Bueno, nos dice el salmista: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. O sea, aquí no solamente son las maravillas que se cuentan desde el Antiguo Testamento en el Éxodo, ¿no?, la liberación del pueblo de Israel, sino lo que vendrá. Por eso es un salmo profético y mesiánico. Continúa: su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Podemos aquí relacionar su diestra con precisamente Jesucristo, ¿no?, quien se sienta a la derecha del Padre. Aquí es su diestra. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Bueno, el Señor da a conocer su salvación, ya hemos dicho, ¿no? La salvación de Dios es Jesucristo, lo dice su propio nombre, ¿no? Dios salva, la salvación de Dios. Y el Señor, o sea, Dios da a conocer su salvación, revela, ¿no? ¿A quiénes? A las naciones, su justicia, que es precisamente la justificación que vendrá con Jesucristo después de su muerte en la cruz, pasión, muerte en la cruz y resurrección. Y termina: los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Todos, ¿no?, todas las naciones, razas, lenguas, etnias, los confines de la tierra han contemplado la salvación
de nuestro Dios, que es el Mesías, ¿no? Que es Jesús. Lo dice su nombre, nuevamente repetimos. Entonces, salmo esencialmente mesiánico. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. ¿No? Ya indica a todas las naciones que alabemos al Señor, ¿no? Porque ha hecho conocer su salvación, la revela. Y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20. Nos dice San Juan: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? Y eso de me voy al Padre. Bueno, para ellos era eh, muy enigmático, ¿no? Oscuro, lo que él les había repetido más de una ocasión. Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? Referido al tiempo, ¿no? Bueno, no entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: están discutiendo de eso que les he dicho. Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Bueno, eh, obviamente se refiere a su muerte, ¿no? Y a su resurrección. Entonces, dentro de poco ya no me verán. O sea, estará 3 días sepultado. Y dentro de otro poco me volverán a ver, ¿no? En la resurrección. No a todos, pero a algunos, ¿no? A los testigos, especialmente a los apóstoles. A ellos sí lo volverán a ver. Pero también podemos entender esta segunda parte, ¿no? En relación con lo siguiente. Dice: en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando el Señor muere y es sepultado, claro, los apóstoles están tristes y los judíos, ¿no?, están alegres porque murió eh, el que ellos consideraban como blasfemo, ¿no? Bueno, pero en la segunda parte aquí dice: su tristeza se convertirá en alegría. Es no solamente en la resurrección, ¿no?, cuando verán al Señor nuevamente, sino escatológicamente su tristeza se convertirá en alegría en Pentecostés y de ahí hasta el final de la historia, porque ya alegremente proclamarán el Evangelio y tendrán la fuerza de soportar con alegría todas las persecuciones. Mm. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.